noches a todos. Bienvenidos a este quinto encuentro de narradores gráficos en lo que sería el punto culminante con el homenaje totalmente bien merecido para Luis Balmaceda Eguavi. Creo que dijimos que íbamos a pasar lista, ¿no? Están todos aquí, están todos los que de uno u otro modo admiramos el trabajo de Luis. Yo lo he comentado en el video, pero para mí Teodosio y el trabajo de Luis en general fue la entrada a la comprensión de un Perú mucho más cercano. Antes de Teodosio ha habido otras épicas con personajes supuestamente peruanos o andinos, el Supercholo, Serrucho de David Málaga, el Yazar, la Cadena de Oro de Rubén Osorio, inclusive los personajes de Bartra, Coco Vicuñita, Cachito, que también tenían alguna visión del poblador del Ande. Pero creo que fue Teodosio quien supo transmitir el alma simple, lúdica, festiva, llena de colores que tiene el poblador andino, ¿sí? Sin ser un tratado de sociología, Teodosio supo deconstruir la imagen del poblador andino y acercársela al resto del país. De ahí la importancia del trabajo de Teodosio, ¿sí? En cuanto a Arriba, Siempre Arriba, creo que jamás yo en mi niñez me sentí más orgulloso de ver el escudo peruano que en un dibujo donde uno de los personajes, ¿sí?, está a punto de entrar a un foso a pelear con un alienígena que lo doblaba en metros, y él se había dibujado, se había cosido el escudo peruano en la polera esa que le habían dado, y él lo decía, ¿no? Que sentía un vigor y una energía peruana. Eso era lo que transmitía Teodosio. Por suerte, esta noche nos acompañan conmigo para hablar de la obra de Lucho Metzger, ¿no? Un reconocido estudioso del cómic nacional, ¿sí? Autor de varios artículos y de un libro compilatorio de la historia de la historieta peruana hasta 1967, si no me equivoco. 70, 60, 70. Y además, también engalana esta noche la mesa nada más ni nada menos que Javier Flores del Águila, que ya con eso es un decir bastante, autor de otra de las historietas que están dentro de las mejores historietas peruanas de todos los tiempos, que es Selva Misteriosa, que ha tenido una reciente publicación muy meritoria por parte de Planeta y que nos ha hecho encender el viejo sueño a Melvin y a muchos admiradores de Luis de Balmaceda de ir por tratar de tener lo mismo con Teodosio. Bien, sin más, arrancamos contigo, Melvin. Gracias. Un aplauso, por favor, para ellos, para recibirlos. Bueno, esta noche tienen ustedes la oportunidad de tener frente a ustedes la historia, una parte importante de la historia viva de los años 70, las dos historietas, creo yo, que son, digamos, por un lado, Selva Misteriosa, curiosamente del año 71 al 74, y unos meses después, digamos, comienza Teodosio del 74 y dura hasta el 23, en noviembre de 1974 y dura hasta 23 de agosto de 1980. Entonces, justo tienen un panorama
muy interesante. Ciertamente, como mencionaba Javier, hay una serie de... en el arte gráfico peruano, incluso en la caricatura, en la historieta, había un deseo de tratar de hacer, digamos, personajes que representen al Perú, y casi siempre se optaba un poco por, digamos, personajes con poncho, chullo, jotas, antes de que empiecen a aparecer propiamente los personajes de historieta. O sea, uno los puede ver en caricaturas, en dibujos. Luego, digamos, en una fecha que los historietistas con razón celebran, digamos, de esta página de Última Hora del año 52, aparecen simultáneamente dos, uno en vertiente cómica, que es el mencionado Serrucho, y otro, digamos, en vertiente seria, como una especie de superhéroe, digamos, que usa, digamos, su poncho como si fuera una especie de capa. Tiene habilidades de acróbata y habilidades detectivescas, que es el Juan Santos de Cadena de Plata, que hacía Osorio. La revista Avanzada empieza el año 53, pone entre el grupo de los tres personajes que representan las tres regiones del Perú, está Vicuñín, y a finales de los años 50 aparece una revista que desgraciadamente de muy corta vida, que se llama El Trome, con un personaje. Sí, digamos, usa una camiseta y un emblema iconográfico reconocible, como peruano, y por supuesto en el año 57 el famoso Super Cholo, dibujado primero por Honigman, que después va a tener una época en los años 80 que lo va a continuar Negreiros, y después una época que lo va a continuar Castellanos, ¿no? Ahora, digamos, ¿qué es lo que hace tan especial a Teodosio en relación a todos estos, digamos, antecedentes y todos estos otros personajes que buscan, digamos, representar muchas veces a través del hombre andino una suerte de arquetipo del hombre peruano? Hay algo, para comenzar, digamos, en el hecho de el entorno, que digamos, ya lo estaban mencionando los dos, me parece que los dos Javieres, ¿no? Que es lo que es increíble de Teodosio es, digamos, para comenzar, el largo aliento de esta historia, ¿no? Digamos, la continuidad para quien revisa, digamos, y esa es la razón por la cual, digamos, es tan prioritario publicar la saga de Teodosio, o de repente incluso partes, o sea, son tan ricas, digamos, las diversas aventuras, porque hay un verdadero aliento novelesco, que yo la verdad es que no lo encontraba en muchas historietas. O sea, creo que hay mucha gente que dibuja muy bien, creo que hay trabajos muy interesantes, digamos, con guionistas y dibujantes, pero esa combinación digamos, de la palabra y la imagen que construye, digamos, todo este espacio reconocible como andino, lleno de personajes, como dice Javier, está lleno de vida. O sea, me ha parecido muy interesante. Por ejemplo, ahora me estaba fijando en una viñeta, digamos, el personaje se sirve comida y habla de la comida y habla del ají amarillo, y uno siente, digamos, la comida, los bailes, la música, y la gente misma, digamos, la comunidad. O sea, hay una serie de digamos, de personajes que la hacen viva, ¿no? Casi como que
casi diría, son coprotagónicos, ¿no? Coprotagónicos, y luego, según la aventura, van apareciendo otros personajes. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, digamos, es que me parece que es por el año 76 el tío que ha encontrado, con el que se ha reencontrado Teodosio, que como vieron en el documental, digamos, queda huérfano prácticamente de bebé. El tío Casimiro se va, digamos, a traer a su esposa. Y fíjense ustedes, digamos, se demora 2 años y medio. 2 años y medio, digamos, hasta que reaparece el tío Casimiro prácticamente al comienzo de la última aventura. En diciembre del año 79 reaparece con la esposa. Digamos, lo que para mí fue bien impresionante porque te da una idea digamos, del universo que tenía el autor construido en su cabeza. Digamos, la necesidad que encontraba, si quieres, de unir los puntos del argumento, ¿no? Los personajes, digamos, no sé, me parece un acontecimiento especialísimo eso de que alguien pueda desaparecer por 2 años y medio y luego aparecer, ¿no? Ahora, digamos, una cosa que es una parte importante de Teodosio fue el uso del color. Pero de la primera parte de la historieta. La Crónica tenía unos equipos muy buenos para la época, digamos, de impresión de color. Y empezó utilizándolos, sacando unas caricaturas de futbolistas que dibujaba un dibujante que se apellidaba Leonardi, ¿no? Y después, digamos, se empezaron a publicar, digamos, en noviembre estas, bueno, antes incluso salía una tira enorme. La Crónica era un periódico grande y salía una tira enorme de que posiblemente en formato vertical es la más grande que he visto, en colores de un investigador PIP que salía, digamos, para mostrar a los traficantes, etcétera, con los ambientes, con los colores de la psicodelia, y, digamos, policía encubierto se mezclaba, digamos, en el ambiente setentero, ¿no? Con motocicletas, camisas abiertas, pelo en pecho, cadenas, etcétera. Esto me parece que lo hacía ¿Luis Sayán? Sí, Puente Sayán. Y después aparecen estas dos, digamos, Luis Sayán está ahí. Sí, qué bueno. Y aparece Teodosio. Aparece Teodosio, como decían, al mismo tiempo que Arriba Siempre Arriba, ¿no? Arriba Siempre Arriba era un caso muy curioso porque había, como lo menciono ahí, una especie de NASA peruana que se llamaba algo así como el Centro de Investigación y Vuelos Aéreos Peruanos, el CIVEP, que era donde trabajaba el protagonista que se llamaba Mario Cosmos, ¿no? Y trabajaba muy cercanamente con una mujer, digamos, que se llamaba Sonia, ¿no? Y ahora, digamos, esa historieta duró todo el año 75, pero la de mayor duración fue Teodosio, ¿no? Y inmediatamente el autor, Luis Baldosseda, se da cuenta de que, digamos, de las posibilidades, por ejemplo, de la impresión a color, y cambia, digamos, de los colores planos que digamos que usaban comúnmente, digamos, las historietas, empieza a experimentar con acuarela, ¿no? Y hace un tratamiento del color que, digamos, realmente increíble. O sea, si uno ve algunas de estas páginas a color, prácticamente parecen, digamos, lo único que se me ocurre que puede compararse, digamos, en gama de color, en variedad de colores, una cosa como se publicaban, digamos, las páginas de Asterix, una cosa así, ¿no? Todos esos colores,
maravillosos, ¿no? Que son interrumpidos hacia la mitad de la publicación de la historieta, para variar, porque a un director de diario se le ocurre la no sé si tan buena idea de poner chicas en bikini a color, y pasa la página de Teodosio al interior y la convierte en blanco y negro, ¿no? Con lo que los increíbles aportes que me parece que estaba haciendo Luis Balmaceda al color se pierden hacia la mitad de la publicación de esa historieta, y de ahí empiezan a seguir, pero en blanco y negro. Ahora, digamos, esto, sin embargo, no tiene nada que ver con los contenidos. Los contenidos, si no son tan buenos como al comienzo, son mejores todavía. Las historias se van haciendo más complejas. Pueden durar 50 entregas, pueden durar 40 entregas, y reflejan, digamos, una imaginación increíble, a mi parecer, que está, además, para cualquier persona que ha escuchado a alguien, digamos, personas de provincias contar historias. Y la verdad es que tiene, pues, toda esta magia. Hay una historia que es realmente deslumbrante, que es la de la Laguna Encantada, ¿no? Que tiene como 50 entregas, que es esta, digamos, es esta ciudad que se supone es sumergida debajo de un lago, ¿no? Y que habla, y lo que pasa, y lo que hace a veces difícil de reconstruir, digamos, las tramas de Luis, que son están tan bien escritas, son que las descripciones son increíbles, ¿no? Entonces habla, antes te prepara, digamos, como unas 10 páginas explicándote lo que la gente sabe, ¿no? Y todo esto mezclado con una serie de conversaciones de personajes secundarios, de otros temas, lo que la gente sabe de esta Laguna Encantada, ¿no? Y por ejemplo, digamos, dicen que solo en las noches de luna, digamos, tiene reflejos plateados, y de pronto empiezan a aparecer unos reflejos dorados, porque la leyenda dice que los soldados de Atahualpa, los soldados incas, estaban llevando el oro, digamos, digamos, al cuarto lo había pedido Atahualpa para llenar el famoso cuarto de rescate, pero se enteran en el camino de que los españoles han ajusticiado a Atahualpa. Y entonces tiran el tesoro al lago, ¿no? Porque dicen, bueno, si está muerto, ¿para qué estamos llevando todo este oro? El oro se queda, digamos, bajo el lago, pero además hay esta ciudad, curiosamente, esta ciudad, digamos, más bien entre colonial y medio española, construida debajo del lago. Y simplemente es una maravilla cómo, o sea, realmente hay que leer la historieta para ver cómo va progresando la historia y cómo va describiendo, digamos, los detalles de este lago, ¿no? Cómo se habla digamos, de un agua espesa, digamos, que de pronto a la que es sumamente fácil ingresar si sale la luna llena, pero solo se puede estar por 7 minutos, ¿no? Y entonces una vez que por X razones, o sea, se van a buscar un pastor perdido por la zona, y su esposa le pide a Teodosio ayuda para recuperar, digamos, a este pastor, y se meten, digamos, al lago, y simplemente es el dibujo, las descripciones, cómo el agua es espesa, los reflejos del agua, los reflejos de la luna, los totorales, los sapos y una especie de monstruoso, digamos, sapo gigante que eventualmente aparece, una iglesia llena de cadáveres momificados que luego cobran vida, porque cualquier persona que llegue, digamos, a tomar el contacto con el tesoro, digamos, va a hacer que el llamado despenador, que es un personaje andino que tiene una uña larga y que sirve para sacar de su agonía, digamos, a gente que está por morirse,
lo introduce en la garganta siempre y cuando sean impuros de corazón y tengan, digamos, deseos de codicia, ¿no? Y esta historia dura 50 páginas. 50 páginas que son totalmente, uno está totalmente metido como otras. Digamos, tiene una fantástica, digamos, historia de cierre que se llama el huaco orejón, que es un huaco que permite, y además las explicaciones son increíbles, digamos que permite que las personas se puedan comunicar a través del huaco con los animales y entender lo que ellos dicen y poder hablarles a ellos en el idioma que los animales los entiendan y cosas por el estilo, ¿no? Y está llena de esas cosas. Simplemente es, digamos, tratar de reconstruirlo en palabras no le hace justicia, digamos, al increíble nivel en términos de narrativos, tanto en las imágenes como la manera en que describe las historias. Digamos, las imágenes al servicio del texto, pero también el texto mientras lo lees te das cuenta que es indispensable. Digamos, si yo quisiera también subrayar las virtudes de Luis como escritor, es una cosa increíble, al punto que en trabajos posteriores, digamos, el texto empieza a veces a sumergir las imágenes, porque empieza a aparecer el texto y la pasión, digamos, la pasión con la que quiere dar información, y a diferencia, digamos, de otras obras que uno pudiera ver, es como que Luis Valdosea tuviera demasiado que decir. O sea, y nunca es demasiado, siempre tiene cosas relevantes que decir y llena estas historietas de información. Eso se ve muy claro, digamos, en los trabajos posteriores, en su historia de Antonio Raimondi. Es un texto, digamos, en el que ya empieza a asomarse a veces el dibujo de Raimondi, porque hay tanta información y hay tanto entusiasmo, digamos, contagia. Lo que hace Luis Valdosea en relación a mostrar la vida de Raimondi, por ejemplo, por dar un ejemplo, y a su vez, a través de él, uno se da cuenta, digamos, de este espíritu enciclopédico de querer saberlo todo, de viajar por todos los rincones del país, porque, digamos, de poner en valor, por ejemplo, digamos, a mediados del siglo XIX, la famosa estela, porque en realidad nadie hablaba, digamos, en esa época de arte precolombino, ¿no? O sea, se hablaba, digamos, por un interés arqueológico, digamos, pero él pone en valor, digamos, la famosa estela que alguien había recogido, digamos, del castillo de Chavín de Huántar, y la tenía prácticamente, a veces lo usaba como mesa en su casa, ¿no? Y cosas increíbles, o sea, de información, de dibujo, como dice Javier, de entusiasmo por el Perú, ¿no? Definitivamente, digamos, es una obra que merece difundirse y conocerse, y en realidad no hay nada como leer la obra misma, o sea, como tener la experiencia de leer algo que yo creo que ha sobrevivido muy bien el paso del tiempo. O sea, digamos, no se siente coyuntural. O sea, sientes que tiene la misma relevancia leerla hoy día que leerla en los años de su publicación, ¿no? Digamos, eso, bueno, la verdad es que hay, como le pasa a Luis con sus textos, esos son contagiosos, hay demasiadas cosas que decir, ¿no? Correcto. Yo por eso en esta intervención me voy a quedar ahí nomás. Perfecto. Muy bien, un aplauso, por favor. Muy bien. A continuación, el doctor Javier Flores del Águila. Melvin no me ha dejado ningún tema para tratar ya. Lo que tenía preparado, ¿sí? No importa. En alguna oportunidad
me preguntaron en una mesa redonda sobre historieta si yo consideraba qué época fue, digamos, la época de oro de la historieta peruana. Y uno se remonta a Perochale, que es realmente una protoépoca de la historieta, y Palomilla, que sacó Ugarte Chamorro, que al final fue mi profesor de literatura en la facultad, y luego salió Canillita. Después Canillita viene Avanzada, que fue una época excepcional, y que en base a los personajes que se crearon para Avanzada, también se hizo la llegada de los personajes peruanos en aventuras, en su hábitat, en sus localizaciones, la selva, la sierra y también la costa, también Lima. La historieta emblemática de Avanzada era Coco, Vicuñita, Cachito, de Hernán Bartra, y que cada uno representaba las regiones. Y me parece que después, con la aparición de una historieta que se llamó Selva Misteriosa, ¿no? Y ahí me parece que empieza una especie de bisagra. Yo pienso que ¿cuándo empieza esa edad de oro? Pienso que de repente ha sido en Palomilla, perdón, en Canillita y después Palomilla, ¿no? Pero en Palomilla y luego Canillita. ¿Y cuándo se termina? Me parece que ahí hay una historieta que hace la bisagra y que se encadena también ya a lo que se podría decir que es una etapa de oro de la historieta peruana, pero es ya dentro de esa época de oro que se estaba yendo, ahí queda, ahí tenemos que localizar a Teodosio Mamani Astocóndor, según salió en la página, ¿no? La única vez que salió el nombre completo, ¿no? ¿No, Lucho? Sí, la única vez que salió el nombre completo de Teodosio, para los que no sabían, ¿no? A mí me impresionó también igualmente lo que ha mencionado Melvin, hasta tres cosas. Principalmente el aspecto formal, la presentación, el dominio de la página, el dominio de la composición, la colocación exacta, precisa de los colores. Y está muy bien la diferenciación técnica que ha hecho Melvin, que al principio había la famosa selección de colores en la imprenta, hasta que yo pienso que nadie te podía, ¿no? Nadie te podía, en la imprenta no te podían dar los colores que tú habías pensado en las páginas en la página de apoyo. Y lógicamente Teodosio pasa a ser acuarelado. Las acuarelas las hace el mismo autor. Entonces cambia todo. Y entonces lo que era muy, muy, muy bueno pasa a ser muy, muy, muy mejor, ¿no? Entonces, y a eso se aúna lo que bien dicho hoy Melvin, la presencia de tres factores. Uno son la presentación de los personajes secundarios. En la conferencia anterior había protagonistas y antagonistas. Los antagonistas de que presenta Lucho son sensacionales. Ese capítulo de los pistacos, ¿no? Ese capítulo del brujo que al final es vencido, y del aventurero que quiere casarse con la hija de un poblador, y que al final que es muy desplazado o mal tenido en el pueblo, pero la chica que parecía que iba a ser condenada a ser entregada a este personaje de muy mala fama, la chica es la que estaba enamorada en realidad. Y entonces la historieta tiene un happy end muy, muy original. A mí me gustó ese final de Teodosio. Sus historietas tienen happy end, tienen finales.
¿Puedo hacer una digregación con mi experiencia? Yo hice Selva Misteriosa, 9 aventuras, 9 episodios. De esos 9 episodios, 7 no tienen happy end. Solo 2 tienen un final feliz. Todo lo demás se queda. ¿Será? ¿Será? ¿Qué pasará? ¿La justicia existe? Entonces esas eran mis propuestas. Lucho soluciona sus historietas, sus episodios. Y algo muy importante, utiliza un lenguaje correcto. No solamente es un guión bien planeado, bien dosificado, sino la redacción. Su formación cultural, universitaria, entonces le ha permitido distinguir el lenguaje de su profesión con el lenguaje que debe utilizarse en la historieta. Y es sensacional la manera como Lucho utiliza el lenguaje. Y también las palabras. Hay un capítulo en que varias páginas, 5 o 6 páginas, hay textos en quechua, ¿no? Maravilloso. Y que no los traduce algunos, ¿no? Pero es el encanto de sentir que es una historieta peruana, ¿no? Porque igual pasó, no quiero comparar pero por ejemplo en Selva Misteriosa también utilizamos una serie de términos propios de la selva, propios de Iquitos y propios de lo que se llama, allá en la selva se llama el monte, ¿no? Pero es que yo tengo una idea con esto del respeto a las comunidades nativas andinas y de la selva. Y una manera de homenajear en el arte, en la historieta, es darle voz, darle lenguaje, utilizar sus palabras. Lucho hace en el lenguaje de la Sierra Central, donde proviene, donde lo conoce, natural de Tarma, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo clima. Entonces, qué linda ciudad. Ahí nació Lucho y entonces ha sido nutrido, alimentado de las tradiciones, esos aspectos de la brujería, de la laguna, que ha descrito excelentemente Melvin. No voy a repetirlas, pero a mí me gustó lo de los pistacos, ¿no? En una época que coincidentemente había una fiebre en Lima de presuntos delincuentes de ese tipo que querían traficar con la grasa humana. Me gustó eso, como toda la historieta. Lamentablemente, como dice Melvin, la cuestión editorial, ¿no? Los que son directores y promotores de un diario cumplen, o tal vez exigencia de los auspiciadores, ponen en colores lo que no tiene arte, y a lo que tiene arte lo dejan en blanco y negro. Sí, eso, como dice Melvin, fue una injusticia con Teodosio. Teodosio empezó en colores y debió terminar en colores. Muy bien, démosle un aplauso, por favor. Bien. Ahora vamos a invitar al autor a que se una a esta mesa, por favor, con un fuerte aplauso. Por favor, Lucho. Buenas noches a todos. ¿Estás cómodo? Como estoy anonadado por la emoción. Les agradezco mucho todas sus palabras. En realidad,
con esto ya estoy satisfecho y me puedo ir tranquilamente a la tumba. Sí. No se te ocurre. Se los agradezco a ti también, Javierito. No te... Muchas gracias. Naturalmente, estoy emocionado. Una vez, cuando era chiquillo e indocumentado, un señor me dijo: alguna vez en la vida vas a tener que dirigirte a un público. Cuando llegue ese momento, recuerda dos cosas. Una, sé claro y conciso con las ideas que tienes para que los demás te entiendan y te aplaudan. Luego, sé corto y lárgate para que todos te lo agradezcan. Mi agradecimiento a la Casa de la Literatura, a la directora, a la señorita Milagros Salvatierra. Mi agradecimiento al coordinador general Ronnie Uchuri y a todos los demás presentes, damas y caballeros, que me han dado esta satisfacción tan grande que no esperaba en realidad, porque ya me estaba yendo. Pero todo llega cuando tiene que llegar. Hace tiempo que estoy dibujando desde que tenía casi 5 años. Agarraba la tiza, me arrodillaba en la acera y empezaba a dibujar. Era una cosa compulsiva en realidad. Y tengo una anécdota. Una vez, estando así dibujando en la acera, se me acercó un policía de esa época, como eran antes los policías, con su casco, su capote, y me dijo: ¿qué estás haciendo? Yo le dije: nada. ¿De qué se trataba? ¿Por qué? ¿Qué quería conmigo? Lo que pasa es que en esa época había un problema entre los apristas y el gobierno, y estaban viendo quiénes hacían pintas en las paredes. Así el policía creía que yo estaba haciendo alguna propaganda, cosa que por supuesto no podía hacer, ¿no? Pero con todo me ayudó bastante, porque me tomó de la mano y me llevó adentro de la casa para que no me dejaran salir otra vez, porque tú sabes cómo son los niños, ¿no? Siempre están andando por aquí, por allá, y de repente se pierden. Y yo estaba así distraído. Creo que esa noción la tengo yo presente, porque por primera vez me di cuenta lo poderoso que es escribir algo. La pluma es una especie de espada con la que podemos defender nuestra patria, con la que podemos agredir también, si se quiere. La comunicación es un poder, y yo estaba empezando ahí. Después, ya cuando era más grandecito, en el colegio también tenía la satisfacción de ayudar a mi profesora. Teníamos una profesora, ya estoy hablando de primaria, teníamos una profesora que le decíamos la gata, tenía ojos verdes, Alicia Fonseca Cordier. Esta señorita, era señorita en ese entonces, vio mis aptitudes y me consignó para que hiciera dibujos con tiza en la pizarra. ¿Para qué?
Por ejemplo, había un libro en la que había una ilustración y luego texto. Así que les decía a los demás muchachos, hagan el texto y hagan el dibujo. Pero no pueden hacer el dibujo porque tendrían que pasarse el libro uno a otro y no acabaríamos nunca. Entonces, que suba el niñito Lucho para que les haga el dibujo en la pizarra. Así que yo subía, agarraba el libro y me ponía a hacer el dibujo grande. No sé, me salía fotográficamente igual. Entonces todos los demás copiaban de ahí de la pizarra. Fue un trabajito, una práctica también. Y yo escuchaba a veces a la señorita que una vez sentí que que alguien me respiraba en la espalda, en el cuello. Y volteo y era la profesora que estaba mirando lo que estaba dibujando. Sí, me tenía una gran simpatía. Naturalmente sacaba buena nota yo ahí. Esa era mi cosecha. Después la señorita desapareció y me contaron de que se había casado y no la volví a ver más. Si es que todavía está viva, mi agradecimiento. Señorita Alicia Fonseca Cordil. Tengo más cosas que decir, pero quisiera que la cosa no sea tan larga. Así que pasé la corta. Sugiero que me puedan hacer preguntas. Sí. Y así poco a poco voy avanzando en lo que ha sido esta vida mía tan larga hasta ahora. Muy bien. Yo creo que podemos conducir eso un poco, ¿no? En todo caso, me gustaría saber entre los tres presentes qué historia de Teodosio fue su favorita. Yo, en lo personal, disfruté mucho la historia del condenado. ¿Sí? Me pareció increíble que una historieta, que era algo que yo leía desde muy niño, me pudiera causar algo de temor. ¿Sí? Entonces, la leí la primera vez azorado, y la segunda, tercera, cuarta vez que la volví a releer, porque yo, como mucha gente, las coleccionaba, ¿sí? Y siempre fue mi favorita, junto con la historia de Pique Pancho y la rebelión de los pisados, ¿no? Cuéntanos, Melvin, empieza por ahí. Bueno, en vista de que el condenado está reclamando, el condenado también está bien, si no voy a tener problemas. Ahora hay dos condenados, porque hay el condenado de la historia de los pistacos, hay un condenado ahí que vive en una cueva, y luego hay un gamonal que está condenado, que tiene una hacienda, que además asusta, digamos, a los pueblerinos, y pasa la noche, Teodosio, con un rifle, con un reloj, con un ¿no? Con un arcabuz antiguo, con una espada, porque lo enfrenta con una espada, le corta partes, pero se regeneran otra vez. Y en realidad, para ser honestos, yo creo que hay varias de las historias que son, o sea, las historias son tan buenas, ¿no? Que digamos la del Guaco Orejón también va, pero hay una variedad. O sea, así como mencionas tú esta de la rebelión de los acolargos, hay unas humorísticas, hay algunas hay una de Pique Pancho que rebate los argumentos del curita del pueblo, que son muy divertidas, ¿no? Digamos, con una saber popular, digamos, se burla de lo que le dice el cura. Hay o sea, hay un montón de historias buenísimas. Sí. Que tú sientas que haya conectado mejor contigo en el momento que las estuviste leyendo. Yo como te digo, creo que La Laguna Encantada es notable, ¿no?
pero eso no, digamos, le quita a que hay varias, digamos, en verdad no es tan no es tan fácil tener una preferencia, ¿no? Pero esa es una que, por la envergadura, por el largo aliento. Un segundo comentario que quería hacer contigo era, por momentos, y sin ofender por supuesto, la narración de Balmaceda me recuerda un poco a la narración circular de Karl Barth cuando hace Patolandia. Sí. Por momentos. Sí. Pero ya me dirás tú. Mira, él tenía, bueno, la vertiente de acción, ¿no? Tipo el capitán, no el capitán que estoy hablando, el Cosmos, ¿no? Es que era capitán, ya no me acuerdo. El de Arriba Siempre Arriba, Mario Cosmos, que siempre son como más personajes de aventuras y luego tienes los dibujos, digamos ahí como se ve el dibujo de Teodosio, que es muy curioso porque yo decía, le pone ojos grandes como los personajes de Barks, pero solo a Teodosio. O sea, si te das cuenta, todos los personajes que lo rodean, ninguno tiene esos ojos de plato, ¿no? Como tiene el abuelo de Teodosio también. No el papá, que muere con el puma, sino el abuelo, ¿no? Que también tiene sus ojos grandes, ¿no? Y efectivamente hay, tiene una gracia que me hace que a mí me hace pensar en una mezcla. Hay una mezcla de Karl Barks tipo Patolandia con Uderzo. Hay cosas que hacen acordar mucho a Asterix también, de una mezcla, pero a su vez siendo totalmente original, ¿no? Y es interesante esos registros, porque tú ves, por ejemplo, Pichanguita y es otra cosa, porque tampoco es de acción, o sea, está el fútbol, pero no es un personaje de aventura en realidad, es un personaje realista. O sea, es la vida de barrio, es literalmente la Pichanguita, pero que de pronto cambia de registro y se convierte en una incursión aguadulce con unas chicas, y él está enamorado de una chica bonita que no le da bola, pero encuentra que una chica más sencilla sí le da bola, y se arma con todo esto una historia muy humana, muy rica, muy verosímil, con mucho encanto, ¿no? Él hace en una de las entrevistas que aparece en el documental, en esa entrevista él hace toda una clasificación de los otros dibujantes y dice cuáles son los serios, cuáles son los cómicos, cuáles son los de aventuras, etcétera, y él como que hace los diferentes registros, ¿no? Es una cosa es un caso de versatilidad muy impresionante, ¿no? Sí, Javier. Una pregunta personal. Tú has mostrado una foto de la Academia Concha. Oh, sí, claro. Yo en 1949 antes. Estuve ahí también en la Academia Concha. Somos condiscípulos. Sí, ¿y tú estuviste? El año en la que se quemó el 68 creo que se quemó. Sí, era alcalde. Era alcalde. Fuego había, ¿cómo se llama? Sí, Tucán Bedoya. Es una academia excelente de una señora Concha se apellidaba. Adelina Concha era una señora adinerada de esa época. Claro, una filántropo, ¿no? Espontánea con el arte, y era del siglo XIX en realidad, y hizo esta academia que tuvo varios locales incluso en la biblioteca, sí, con Ricardo Palma, y después terminó en el segundo piso del Mercado Central, ¿no? El antiguo Mercado Central, ahí yo soy de esa época. ¿Conoces todo ese ramaje de fierros? Claro, eso, por supuesto, yo estaba ahí. Lo que era el Mercado Central de esa época. Claro, y no se sentía olores, nada, era no. muy bien ubicado, a pesar de todo lo que ustedes piensan que es el Mercado Central. Sí, no era una cosa, era una obra de ingeniería muy apreciable. Tenía 3 programas. Dibujo artístico, dibujo lineal, y el otro era arquitectónico, creo. Se quedó con 2. Y se llama escultura también. Escultura. Sí. Escultura era el otro, pero escultura dejaron.
Sí, la fueron Sí, dejando poco a quedaron poco. dos, sí. Ah, qué bien, ¿ah? Sí. Eso me enteré ahora. ¿Sabes qué? Me enteré en el reportaje que te han hecho, que en la nota que te ha hecho Quique Planas en El Comercio. Ahí Sí. me enteré. Que habías estado en la misma. Ah, Somos condiscípulos. sí, sí. Yo soy de, ¿cómo? 50 promociones antes. Disculpen que estemos haciendo un diálogo. ¿Ah? Quería decirte que lo de los ojos grandes de Teodosio fue involuntario. Lo hice así, no sé por qué, y a los otros no sé por qué. Pero he leído que la gente que tiene ojos grandes, dice que son hombres o mujeres, son personas listas, son personas muy activas, muy entradoras, y tienen mucha suerte, son más inteligentes. Entonces, y también en la época de Egipto, los dioses están hechos con ojos grandes. Entonces, yo no sé, tal vez habrá influido eso en el personaje, no sé. Era un detalle, sí, nada más. Javier, cuéntanos un poco qué historia de Teodosio te gustó más y por qué. Cuéntanos un poco. A mí me pareció. Acércate un poco más. Acércate más. Lo de la laguna me pareció encantada, me pareció bastante larga porque duró un año. Sí. Un año fue, ¿no? Sí, Sí, un año bastante. fue 50 bastante. capítulos, 50 semanas, Sí. ¿no? O sea que, pero a mí me gustó lo que era corta, los pistacos, la historia de los pistacos. También Me eso. parece que fue muy buena con la cueva donde sacrificaban a los hombres y la palangana Sí. ¿no? Donde Es un- se es un recogía mito. la grasa de las personas asesinadas. Es un mito de la sierra, sí. Sí, sí. En la sierra existe ese personaje, el pistaco. Se suponía que eran bandoleros que asesinaban a los viajantes. Lo degollaban y lo colgaban. Sí, porque lo colgaban de los pies, ¿no? Sí. Ya. Y Esa historia me gustó. es sangrienta. Sí. Bueno, eres médico, pues. Soy médico. Soy sangriento. Y en lo personal, ¿con qué historia crees que disfrutaste más haciéndola? ¿Cuál te salió más sencillo o cuál viste que iba a funcionar muy bien desde el inicio? Vuelvo a mis comienzos. Estando ya estudiando primaria, todavía estudiaba primaria, ya iba a acabar en el colegio Ramón Espinosa. Descubrí que podía ganar algún centavito con lo que hacía. ¿Cómo? Los dibujaba a mis compañeros de aula en situaciones graciosas, e hice una revistita con unas hojas de cuaderno dobladas. Las coloreé y se las mostré. Les encantó. Todos querían leerla a la vez. Entonces le dije, mire, te la alquilo a 20 centavos. Lo lees y me lo devuelves. Y luego se lo alquilo al otro. Y así, junté más de 2 soles. Así que ya era una entrada más. Y eso servía para la olla. Entonces, no solamente hice uno, hice como 4, y de los cuales solamente queda uno, que es el que está acá en exhibición en este momento ahí en la vitrina. ¿Sí? Bueno, eso fue mi comienzo, se puede decir como un dibujante profesional, porque se dice profesional cuando el dibujante cobra. Claro. Entonces yo era profesional ya. Bueno, eso fue el comienzo de la historia de los personajes. Luego ya más tarde ingresaría y todavía no había ingresado a la academia. Entonces, después ahí ya me perfeccioné
y logré hacer cosas mejores. Ahí después conseguí trabajo en Correos y Telégrafos. Correos y Telégrafos tenían una oficina que se encargaba de imprimir una revista oficial con la que hacía intercambio con otros correos de otros países. Me llegaba a la mesa, a mi mesa, todos los de Bulgaria, de Alemania, de Francia, de todos lados. Y nosotros a su vez enviábamos lo nuestro. Y ahí en esa revista que se llamaba Postelec iban mis dibujos. O sea que había un intercambio ahí. Ahí seguí hasta el año 73, creo, 72, 73, y me di un salto a Cinamos. He trabajado en Cinamos. Entré como dibujante creativo. Solicitaron a dibujantes creativos y ahí estaba Carlos Sánchez Lona Victoria, que era el jefe en ese momento. Sí. El tío Carlitos. Así que ahí me quedé unos años hasta que alcancé, Salcedo era el director, Salcedo Rubio, y me ascendió a jefe de unidad, jefe de la unidad de de distribución de arte gráfico, ¿cómo se dice cuando hacen publicidad? Bueno, afiches, bocetos, folletos, etcétera. Ahí estuve bien hasta que empecé a hacer Teodosio y ya cambié de rubro, me pasé a las filas, a las ligas mayores. Entonces yo creo que ahí empezó todo lo que vino después. Quería abarcarlo todo, quería ser un personaje que representara la sierra, primero la sierra. ¿Por qué la sierra? Porque nuestros padres eran provincianos y yo veía, como criollo que soy, porque había nacido en Lima, y que se burlaban mucho de los provincianos que recién llegaban justamente acá desamparados. Los veía bajar con sus bultos y los choros no faltaban y le decían, te lo llevo. Agarraban los bultos y se lo echaban al hombro y se iban corriendo. Oye, nada. Es decir, era terrible, un abuso terrible. Bueno, creían que todos los provincianos eran tontos. Esa idea teníamos los criollos. Entonces me hice el propósito de devolverles dignidad, ¿no? Calidad de seres humanos como cualquier otro. Fue así que por referencia de mi padre, que me contaba cuentos, y de mi madre, que me enseñó un poco de quechua también, que empecé a idear este personaje. Cuando lo realicé, lo llevé a la crónica. Para esto ya se lo había mostrado a Eduardo con H, que está trabajando todavía. Me dijo, yo lo conozco a Sonday, que era el director en ese momento. Y le dije, me dijo, te lo voy a presentar para que se lo muestres. Se lo mostré, le agradó, y de ahí empezó a salir Teodosio. En el suplemento dominical de la crónica. Dominical no, de Sabatino. Al comienzo me hicieron un enredo con los colores, porque tenían una máquina de offset, que era lo más moderno para ese entonces. Pero, ¿qué hacían estos bandidos? Me sacaban la imagen desenfocada, los colores a un lado y parecían fotos movidas. Así que poco a poco fueron experimentando con mis dibujos y ya más o menos se acomodó la cosa. Estando ahí, conocí a mucha gente y me dijeron de que
los días sábados se vendía más el suplemento, el periódico. ¿Por qué era eso? Porque la gente leía mis historietas y me mandaban cartas, de las cuales solamente guardo una. ¿Por qué? Porque cuando llegaban a la crónica, los que estaban ahí lo miraban y lo botaban a la basura. O sea que nunca me decían, oye, ha llegado para ti, nunca. De casualidad uno me dijo, oye, acá hay una carta para ti, que es la única que ha llegado. Le digo, no, un montón y llega, pero lo botan por ahí. Bueno. Así me pasó a mí. ¿También no? Yo no sé, falta. Chiarella me decía el contenido de las cartas. Chiarella, el jefe de la página de familiares, ¿no? O sea, Coco Chiarella sí me decía, pero no vi. Sí, me contaba ella que él de las cartas, pero no vi ninguna. Pero me decía, han llegado cartas y quieren que hagas así, que sea un héroe. No, yo no hago héroes de capa y máscara. Pero nunca te mostraron la carta. Nunca me mostraron la carta. ¿Por qué? No sé. No sé. El destinatario no recibía nada. Sería que me estaban endulzando, de repente no había cartas. No sé. ¿Sabes lo que tenían miedo? De que uno pidiera aumento. Claro, estaban vendiendo más esos días. Bueno, a mí yo pedí aumento y cada vez me lo dieron. No te creo. Todos los años. Sí. Esa suerte. Vamos a dar paso a algunas preguntas. A veces esto de las cartas se reflejaba más dolorosamente en cuanto a los originales. ¿Qué pasó con tus originales, Lucho? Una vez me acerqué para reclamar los originales. O sea, que me devuelvan la página, ¿no? Colorea porque tenía la necesidad de tenerlos. Pero me dijeron, no, ya con lo que hemos pagado es suficiente ya. Y además esto ya es propiedad del periódico. Así que no me querían devolver los originales. Yo dije, bueno, siquiera lo tendrán ahí para exponerlo, para mostrarle a sus amistades, qué sé yo. No le di mucha importancia, pero después me di cuenta que me estaban perjudicando terriblemente. Sí. Pasaron los años y un día me pasa un telefonazo Javierito y me dice, oye, he visto que se están mudando del local donde estaba la crónica, se están mudando al local del peruano. Y he visto tus trabajos, me dice, tirados en un charco de agua sucia, remojándose, malográndose. Y le dije, gracias, voy inmediatamente. Y me dijo, no, yo he logrado recoger 20, creo. 20 logró salvar, el resto ya estaba malogrado ya totalmente. Así que me hicieron un gran daño ahí. Ahora para volver a imprimirlos tendría yo que rehacerlos o hacerlos escanear para que mejoren la imagen. Y fue un trabajo tremendo. Bueno, toda esa gente que trabajaba ahí, cuando llegó el gobierno de Belaúnde en los 80, salieron, porque como es un periódico pues del Estado, ¿no? Cada vez que cambian de gobierno cambia de gente también, así que todos esos se fueron y entraron nueva gente, y uno de ellos no le gustó el personaje de Teodosio, dijo, esto ya no va más. ¿Pero por qué? No, que necesitamos esa página para publicar los discursos de Belaúnde. Imagínate. Así que ahí se acabó todo. Yo dije, bueno, lo sacaré por mi cuenta. Entonces, pensé eso y pensé que era fácil. No era tan fácil. Había que pagar impuestos, había que hacer trámites. Es decir, hasta ahora estoy esperando. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Barzola, soy hijo de Jaujino y de Guaracina, y agradezco al señor Luis por su trabajo, que cuando tenía 14 años
me puso a entender la serranitud y la choledad. Ahora que estoy viendo ahí al frente la foto del señor Luis y Teodosio, veo que él era su alter ego. Ese alter ego fue mi tío Moisés, hermano de mi padre, Jaugino. Tenía físicamente igual que Teodosio, pero tenía el carácter de Pique Pancho. Lo que yo le quiero decir, don Luis, es que ¿en quién se inspiró a Pique Pancho? Porque Pique Pancho era verdaderamente, Teodosio era bien chévere, vamos a hablar con el lenguaje joven, pero Pique Pancho yo hubiera querido ser así físicamente, era feo, pero era un buen tipo. Gracias. Te contesto. ¿Aló? Te contesto. Sí. Hace tiempo cuando estaba yo en Sinamos, nos enviaron a un grupo de gente de ahí de gráficos para la sierra para enseñar artes gráficas a los agricultores que quisieran o tuvieran afición. Entre esos alumnos míos había uno que se parecía a Pique Pancho. Ustedes saben que lo que hablamos de hecho, Pique es un animalito que se mete en el dedo, en las uñas, en de los pies. Pancho era pues el nombre. Entonces y se llamaba Pique Pancho porque era bajito, chiquito. Entonces yo me fijé en él. Dije, tiene las características de un peruano de la sierra. Y no lo olvidé. Y más tarde, cuando ya hice el personaje, vi que detrás mío en la fotografía estaba ahí el pequeño. Así que ahí lo tengo guardado todavía. Y en eso me inspiré, en su morfología. Y además tenía que hacerle la contraparte, porque han visto que todas las series, historietas, tienen la parte y la contraparte, el yin y el yang, el mal y el bien. En este caso, Teodosio resultaba demasiado bueno, demasiado honesto, demasiado honrado. Hacía falta ponerle un amigo que sea lo contrario, que sea borrachito, que sea conquistador, etc. Y así lo hice. Ese es el carácter que le he dado a Pique Pancho, que le gusta tomar, bailar, enamorar, etc. Pero es tan fuerte físicamente como Teodosio. Y ambos, en una aventura que hice, ambos se conocen. Y luego se reconocen como que pese a la diferencia de carácter, están en el camino del bien. Ese fue el origen de Pique Pancho. Teodosio es mi hermano. Yo soy Pique Pancho. Este es mi hermano. ¿Ven el parecido? Ya. En él me inspiré para hacer la fisonomía del peruano. Buenas noches. Bueno, Una consulta, en esa época de gran auge de Teodosio, ¿había alguna formación, agremiación o algo así de historietistas, humoristas gráficos en el Perú? ¿Y qué nos recomendaría para formarla ahora, si es necesario? no, en esa época no había. No había, todo estaba por hacerse. Lo que había eran tiras cómicas. O sea, San Pietri, bueno, sí, yo creo que hace falta una asociación, pero yo creo que ya hubo una asociación. Hubo una asociación de la cual era
de la parte directiva era ¿cómo se llama? No, Cayo Pinto. Hay una institución. Tal vez si lo buscas en el internet ahí lo encuentras. A continuación, la hermana de Luis le va a dedicar una canción a su hermano. Y inmediatamente después, las palabras de la directora de la Casa de la Literatura para dar el digno y merecido cierre a este homenaje a Luis Balmaceda. ¿Puedo dirigirme? Bueno, ha quedado mucho en el tintero, pero ya será para otra ocasión. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, en primer lugar, para agradecer a la Casa de la Literatura, a su directora, a su coordinador, el señor Puchuri, por este homenaje a mi hermano. Es importante resaltar la obra de personas que sobresalen en nuestro país y hacerlo cuando están en vida, para que gocen de este afecto, para que gocen del calor de sus aplausos. Entonces, en nombre de la familia, yo les agradezco infinitamente a todos los que hayan intervenido en esta reunión, a las palabras de don Melvin, del doctor Flores del Águila, de Javier Prado, y a cada uno de los encargados de la coordinación que está encabezado por el señor Ronnie Puchuri. Muy agradecida. También yo quería poner una nota musical, porque soy aficionada al canto, y he pensado en la canción de Mario Cabañaro, que dice que viva el Perú, señores. Y en alguna parte de la canción he arreglado la letra para dedicársela a mi hermano y a todos los que cultivan la historieta, a todos los artistas gráficos. Desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer, y aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria a mi corazón, que llena de gloria a mi corazón. Y aprendí que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Zipán, como las líneas de Nazca y las ruinas de Chichén Itzá, para Cachavín de Guantánamo, los mochicas y los mujeres, los países y Guantánamo, orgullo del Perú, país de hombres y mujeres de irreductible valor, del imperio de los incas y el grito libertador. Sí, de Junín y de Ayacucho, los demás en el Callao, Perú está con su arte, Olonchín y Miguel Grau. Que viva el Perú, señores, que viva la vida entera. Arriba nuestros colores, que viva nuestra bandera. Porque soy peruana, soy orgullosa de mi tierra linda, de mi parte hermosa, que linda es mi costa, sí, y mi cordillera. Arriba la selva,
¡Viva el Perú! Para decir algo muy importante para la familia, para mí. Aquí Teodosio, como ha dicho bien mi hermano, está inspirado en nuestro querido hermano, que en paz descanse, mi hermano Juan Baldosseda. Físicamente era así, alto, grande, guapo, bueno, generoso, luchador, defendiendo a todos, defendiendo a la familia, protegiéndola. Este también, hermano Lucho, es homenaje a nuestro hermano Juan. Gracias por escucharme. Bien, adelante Ronnie Puchiri, por favor. Un aplauso para Ronnie y la Casa de la Literatura. 5º año brindándonos este gran espacio para los narradores gráficos. Bueno, en nombre de la Casa de la Literatura Peruana, de nuestra directora Milagros Aldarriaga, queremos agradecer la presencia de todos ustedes y sobre todo rendir este homenaje a Luis Baldosseda. El encuentro de narradores gráficos es un espacio sobre todo para reflexionar, pensar y sobre todo discutir en la problemática del narrador gráfico, su profesionalización, su distribución, sobre todo el mundo editorial, para que también pueda empezar a destacar y a publicar sobre todo el trabajo de todos ellos, de nuestros grandes artistas como de los jóvenes que también están empezando a desarrollarse. Nosotros siempre vamos a apoyar este espacio, sobre todo para fomentar la narrativa gráfica en todos sus aspectos, como lo mencionó en una nostalgia Juan Acevedo, que la narrativa gráfica también es el humor político, también es la animación y también son otros espacios o otras artes para desarrollarla. Nosotros queremos agradecer por todo el trayecto a Luis Baldosseda, por su trabajo tanto con Teodosio como Arriba Siempre Arriba, Pichanguita, Junjo, entre otros trabajos que él realizó, y es por ello que nosotros queremos entregarle una estatuilla elaborada por la artista Carmen García. En él queremos, ¿así me ayudas? Sí. Queremos entregarle a Teodosio para que lo pueda tener junto a él. Nuevamente agradecer a todos ustedes, un merecido homenaje a Luis Baldosseda y les invitamos a todos los participantes o todos los presentes al Café Literario. Allí hay un pequeño agasajo para todos ustedes y para Luis. Muchas gracias y nos vemos el próximo año.